¿Qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a Voz es Adultos Mayores. El tema del día de hoy es licor y corazón. Soledad, márcame con tu pie desnudo, aprieta mi corazón como las uvas y lléname la boca con su licor maduro. Después de todo, este es un poema de Jaime Sabines, pues los poetas saben que licor y corazón tienen mucho que ver, como lo demuestra pues este fragmento del poeta Jaime Sabines. En prácticamente todas las culturas del mundo está presente el alcohol. Esta bebida se relaciona con eventos importantes en las vidas de las personas, en rituales, en fiestas, tristezas y, aunque no se crea así, en la medicina. Más allá de los chochitos homeopáticos, el alcohol tiene usos terapéuticos que pocos conocen. Para hablarnos de este tema y cómo se relaciona esto con nuestro corazón, pues tenemos al doctor Francisco Bermúdez, quien cuenta con una larga trayectoria médica en la especialidad de cardiología. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, Gerardo. Muy buenos días. Pues antes de comenzar la plática, yo quiero mencionarles a todos ustedes que tenemos muchas formas a través de las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Para empezar, tenemos el Twitter, @voz_es. Después tenemos el Facebook, el perfil es Voz es, por supuesto. Y tenemos un correo electrónico, voz-es@hotmail.com. También tenemos una página de internet, www.imryt.org. Ahí ustedes pueden encontrar la transmisión tanto de radio como de televisión que estamos haciendo en estos instantes. Ahora sí, doctor, pues platíquenos un poquito en qué consiste una cardiopatía. Bueno, el término cardiopatía se refiere a toda aquella enfermedad que va a afectar las estructuras del corazón y sus arterias. ¿Cuál sería el índice de adultos mayores que presentan cardiopatías? ¿Es grande? ¿No es tan grande? En los adultos mayores, toda la información que se ha recopilado en México, en el Instituto de Salud Pública, en el Seguro Social, habla de que más del 60% de los adultos mayores tiene algún tipo de cardiopatía. Si hablamos de que tan solo la hipertensión arterial sistémica está presente en más del 50% Claro. de los adultos mayores, pues obviamente este porcentaje es muy grande. ¿Qué significa este porcentaje grande? ¿Es algo grave o simplemente es una condición que existe? Son enfermedades que varían en su gravedad. La hipertensión arterial puede ser grave a largo plazo, pero existen algunas otras enfermedades que inciden en los adultos mayores que sí pueden, pues, menospreciar la calidad de vida del paciente, afectarlos o ponerlos en riesgo de tener una muerte. ¿Qué enfermedades, qué cardiopatías son las que principalmente presentan los adultos mayores? La más frecuente es la hipertensión arterial sistémica, la cardiopatía isquémica, que es la angina de pecho o el riesgo de tener un infarto del miocardio, las enfermedades que afectan a las arterias del cerebro, como las embolias, y la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad que es crónica, que es incapacitante, Claro. y que hace que los pacientes pierdan su vida laboral y que tengan muchos síntomas que les perjudican en su vida diaria. De las que nos mencionó, ¿nos podría explicar un poquito en qué consiste cada una de ellas? Claro que sí, la hipertensión arterial sistémica es la elevación de las cifras normales de presión arterial. La insuficiencia cardíaca es aquella situación en la que nuestro corazón está enfermo por muchas otras causas y ya no puede contraerse como lo hace normalmente un corazón sano, y eso hace que el paciente le falte el aire, se canse, tenga problemas para dormir y para respirar. Y el tener angina de pecho, pues es la sensación de opresión que se tiene cuando se hace un esfuerzo, o el riesgo de tener un infarto derivado de que una arteria se tape normalmente por una placa de colesterol. ¿Cuáles serían las costumbres o el estilo de vida, en qué consistiría el estilo de vida de una persona adulta mayor que lo hace susceptible a que presente alguna cardiopatía? Sí, en los hombres está muy claramente definido que el ser hipertenso, tener colesterol alto, ser diabético y fumar hace una combinación de factores que aumentaría mucho el riesgo de tener un problema cardíaco. Y en la mujer son los mismos factores de riesgo, pero pesa más la diabetes mellitus que la hipertensión arterial. Pero también hablamos de que la hipertensión, la diabetes, colesterol alto, el sedentarismo, la obesidad y el fumar, el tabaquismo, son los principales factores de riesgo cardiovascular.
Entonces, bueno, hay que tener un estilo de vida relativamente sano, comer bien, tener una dieta balanceada, ¿no? Al Así tener es. actividad física también. Así es correcto. El sobrepeso, pues obviamente complica o favorece la hipertensión arterial, complica o favorece la aparición de diabetes mellitus, complica y favorece la aparición de una placa de colesterol y todo va de la mano, ¿no? El hecho de tener un hábito saludable, hacer ejercicio de manera regular, Claro. evitar comer alimentos grasos, obviamente pues van a hacer que una persona tenga pues menos riesgo de tener un problema cardiovascular. ¿Qué síntomas avisarían al adulto mayor que hay problemas pues en el corazón? Aquí me gustaría dar esta información de manera diferente que le sirva a la gente, Ujú. porque normalmente en las edades intermedias de la vida, hablando de 40, 50 años, 60 años, el clásico síntoma del infarto es el dolor en el pecho y la opresión, que se irradia al brazo izquierdo y que se acompaña de falta de aire. Pero en los adultos mayores, mayores de 65 años, 70 años, los síntomas pueden ser un poquito diferentes. A veces el paciente puede tener nada más mareos, Ujú. puede tener falta de aire, puede tener un dolor que no manifiestan claramente en dónde es, puede ser un agotamiento súbito Sí. y esto puede hablar de que puede ser una angina o un infarto que se presenta de manera diferente como lo hace un joven. ¿Qué intensidad tendrían que tener estos síntomas para que sean de llamar la atención y que digan, no, pues creo que voy a tener un infarto o Claro. no sé, que tengo Sí, probabilidad? serían síntomas que impactaran en la vida del paciente, que se presentaran generalmente o habitualmente con el ejercicio y que el paciente sintiera que no obedece a ningún otro trastorno, que es algo que se está presentando de manera periódica cuando el paciente hace esfuerzo Ujú. y que lo incapacita de tal manera que el paciente tiene que guardar reposo, porque si no el síntoma se viene presentando. Y que presenta entonces el cansancio, los mareos, todos estos síntomas que acaba de mencionar. Así es. Nos damos cuenta que menciona, bueno, dentro de todos estos términos que ha mencionado, angina de pecho. ¿En qué consiste esta angina? Creo que mencionó que consiste en una Sí. presión, ¿no? La angina es un síntoma en el que el paciente presenta clásicamente una opresión en Ujú. el pecho, como si tuviéramos una plancha Ajá. que nos impidiera respirar y que sucede normalmente en el esfuerzo. Y que si el paciente no guarda reposo, pues el dolor no se quita y como es incapacitante muy fuerte, el paciente tiene que guardar reposo. Normalmente dura de 10 a 15 minutos, se acompaña generalmente de una sensación de falta de aire y generalmente si esto avanza y se convierte en un preinfarto, en un infarto, pues puede llegar a darle náusea, Claro. vómito o ya un ataque al estado general muy importante. Son todos estos síntomas en los que hay que tener la atención bien puesta, porque además, de todos Así modos, es, usted dice, estos síntomas cuando se presentan son síntomas que incapacitan, así es, así es. ¿no? Es un dolor que es fuera de lo normal, que el paciente lo incapacita y lo obliga a guardar reposo en ese momento porque si no, Claro. el dolor no cede. Los teléfonos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a donde ustedes pueden llamar, acercarse y sobre todo pues asesorarse para ver qué clínica les toca. 315-5000 es de la clínica de Plan de Ayala, la clínica 1. Acérquese a su médico para que le haga un chequeo y vea en qué condiciones está usted. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero regresamos muy pronto, no se despegue. Qué bueno que continúan con nosotros. Esto es Voz es Adultos Mayores. El tema del día de hoy es licor y corazón. Les recuerdo que estamos platicando aquí en el estudio con el doctor Francisco Bermúdez. Él es especialista en cardiología. Los invito a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 243-6200. La extensión es la 189. Recuerden también que estamos transmitiendo simultáneamente tanto por radio como por televisión. Y quiero saludar a las personas que nos están escuchando por radio a través del 102.9 en Cuernavaca, el 100.5 en Jojutla, el 90.9 en Yautepec y a través del 1390 de amplitud modulada allá en Cuautla. Como el tema del día de hoy pues se llama licor y corazón, pues la siguiente pregunta que le vamos a hacer al doctor es ¿cómo se relacionan las bebidas con alcohol y el corazón? Así es, aquí es un tema muy importante. Saber que en pequeñas cantidades cierto tipo de alcohol puede ser benéfico para proteger al corazón para tener un infarto, pero en cantidades moderadas. En cantidades excesivas, como todo en la vida es malo, puede ser perjudicial para el corazón y puede en determinadas circunstancias poner en riesgo al paciente. ¿Qué tipo de alcohol sería y en qué cantidades?
El alcohol es benéfico para proteger al corazón de un infarto. Hablamos del vino tinto, el tequila, el mezcal y a veces pequeñas cantidades de whisky. No es recomendable que los pacientes tomen cerveza, que tomen cantidades exageradas de ron, porque entonces eso sí lo pone en riesgo. ¿Pero por qué son recomendables? ¿Porque no tienen alcohol? Digo, ¿no tienen azúcar? ¿O cuál es el...? Por qué consiste en La un protección. beneficio esto? Está demostrado, aquí hay una paradoja que sucedió en Francia, se llama la paradoja mediterránea. Francia es el país que más consumo tienen de carnes grasosas y de quesos, y se veía en algunos estudios que era el país que menos incidencia de enfermedades cardíacas tenían. Entonces la gente se preguntaba por qué, y cuando descubrieron que era el vino tinto lo que los protegía, se dieron cuenta de que tenía un efecto protector. Se empezaron a hacer más estudios y se demostró que el vino tinto tiene una especie de aspirina natural y muchas otras propiedades que hacen que el colesterol bueno, que es el HDL, que es el que nos protege en nuestro cuerpo de tener un infarto, aumente, mientras que el colesterol malo, que es el LDL, disminuya con ciertos tipos de alcoholes. Y hablamos específicamente del vino tinto, del alcohol, del mezcal y del tequila, El tequila. que tienen efectos Vino protectores. tinto, mezcal y tequila. Y tequila, así es. ¿Y en qué cantidades entonces? ¿Qué es una La- copa? ¿Qué consiste una medida? Las Perdón. recomendaciones internacionales que hace el Instituto de Corazón de Texas habla de que debe ser una o máximo 2 bebidas al día. Y hablamos de 1 o 2 bebidas al día cuando hablamos de que tienen 1.5 onzas de alcohol. Hablamos aproximadamente 30 mililitros. 30 mililitros más o menos. Entre los adultos mayores y sobre todo europeos, como usted mencionó, doctor, europeos mediterráneos, se dice que pues, parte de su salud se debe a la ingesta diaria del vino. ¿Cómo puede influir la ingesta de vino en la salud del adulto mayor? Puede hacerlo de manera notable, sobre todo en los pacientes que tienen riesgo de tener problemas cardíacos, los pacientes que tienen colesterol alto, que son hipertensos, que son diabéticos, pueden consumir en cantidades moderadas todos los días o 2, 3 veces al día el vino tinto, el mezcal y el alcohol, y les va a dar un efecto protector. ¿En qué otros padecimientos cardiovasculares ayuda a beber de forma moderada las bebidas con alcohol? O sea, es decir, ¿no nada más es para prevenir infartos o en qué consiste la ingesta del alcohol para prevenir los padecimientos cardíacos? Básicamente se habla de que el alcohol lo que hace en nuestro cuerpo, nuestro organismo, es elevar el colesterol bueno, que es el que protege al corazón, y disminuir el colesterol malo, que es el que tapa las arterias del corazón. Y también hablan de que existen ciertas propiedades similares a la aspirina. Muchos científicos hablan de que el vino tinto, el tequila o el mezcal tienen un efecto parecido al de la aspirina, antiagregante plaquetario, y eso contribuido a que disminuye el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno, pues va a proteger al paciente. Pero yo creo que solamente hablando del tema de las enfermedades coronarias, que son los infartos o la angina de pecho. Al contrario, el alcohol cuando se bebe en cantidades excesivas puede ser perjudicial para la hipertensión arterial y para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, en lugar de ayudarles, pues los van a poner en riesgo. No sé si recuerden el remedio antiguo de la abuelita que decían que para que a una persona se le subiera la presión, le tienen que dar una copita de licor. Y eso es algo cierto, tiene algo que ver porque el licor, hablando del ron, del brandy, de otros licores, aumenta la presión arterial. Es por eso que, más bien podría ser eso, por lo cual algunas personas, sobre todo los adultos mayores, se ponen rojas al ingerir alcohol. Pudiera ser, obviamente, el alcohol dentro de sus propiedades produce una vasodilatación y la vasodilatación en nuestra cara, en nuestro cuerpo, produce un enrojecimiento, ¿no?, de la piel. Pero es muy importante que la gente sepa que, aunque recomendamos que se tomen cantidades moderadas, el exceso siempre va a ser perjudicial, sobre todo para los hipertensos y los pacientes que ya tienen un daño cardíaco que les condiciona insuficiencia cardíaca. Doctor, las sidras y las cervezas pueden entrar de esto. Creo que ya mencionó lo de las cervezas, pero ¿qué pasa con las sidras? ¿No entran? ¿Sí entran? No, yo creo que las sidras y la cerveza será perjudicial sobre todo para los diabéticos, porque tienen muchas cantidades de azúcar. La cerveza tiene muchas calorías y pudieran poner en riesgo al paciente de tener más sobrepeso y elevar los niveles de glucosa. Lo recomendado ampliamente a nivel internacional y demostrado que ejerce un efecto protector para el corazón es el vino tinto,
el mezcal y el tequila. Claro. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, así como en conclusión de todo lo que acaba de decir. Nada en exceso, son, ¿qué será? ¿Unos 300, dijo, o 30 mililitros? Las recomendaciones son 1 o 2 bebidas máximas al día, y hablando que cada bebida equivale a 1.5 onzas, que son 30 mililitros. ¿Qué será? ¿Como una cuestión así, en un vaso? Estamos hablando de que pudiera ser menos de 1/4 parte de un vaso normal. Menos de 1/4 parte de un vaso, por ejemplo, como el que tenemos aquí, que será como por aquí así, ¿no? Menos de 1/4 parte, yo calculo que son 30 mililitros. Más o menos. Doctor, nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero quiero dar los teléfonos del ISSSTE, 318-5887. Estos son teléfonos del Hospital Centenario, que es de tercer nivel. Sin embargo, bueno, podemos acudir allí en cuestión de alguna urgencia, alguna emergencia, pero también podemos llamar allí para que nos den el teléfono de la clínica del ISSSTE que más nos quede cerca, en el caso de pues, el Hospital de Medicina Familiar Carlos Calero, que está en el centro de Cuernavaca, que se acaba de reinaugurar, pues sufrió una remodelación. 318-5887, ahí pueden ustedes conseguir estos teléfonos y la información que ya les estamos diciendo. También les recordamos que estamos transmitiendo a través de internet, www.imryt.org. Vámonos a un brevísimo corte y regresamos. Estamos de regreso, ya es el tercer bloque, Voz es Adultos Mayores. El tema del día de hoy es licor y corazón. ¿Qué sucede cuando ingerimos alcohol en nuestro cuerpo? Bueno, en el caso de los adultos mayores, ¿en qué cantidades es recomendada? ¿En qué cantidades no es recomendada? Y sobre todo, ¿qué tipo de alcohol es el recomendado para ingerir? Estamos platicando con el doctor Francisco Bermúdez, es especialista en cardiología, que pues está aclarándonos todas estas dudas al respecto de en qué cantidad, cómo, cuándo, cuántas veces al día podemos ingerir y deberíamos ingerir alcohol, y sobre todo qué cardiopatías o qué enfermedades del corazón podemos evitar o prevenir ingiriendo alcohol. Doctor, ¿cuáles son los padecimientos ante los cuales no es recomendable el consumo de vinos y licores? Sí, principalmente hablamos de la hipertensión arterial sistémica. El tomar alcohol puede elevar los niveles o las cifras de tensión arterial y puede descontrolar al paciente. Los pacientes que sufren de algún ya daño en su corazón, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, no es recomendable. Cuando los pacientes ya han tenido algún infarto o ya tienen un problema crónico en el corazón, no es recomendable. Aquí yo creo que es muy importante aclarar que el alcohol y los tipos de alcohol que ya hablamos servirían como preventivos para tener un infarto. Ya los pacientes que ya tienen un daño o son hipertensos pueden hacerlo de manera moderada, pero no excederse porque pudiera ser perjudicial. Personas que también tienen padecimientos en el hígado, también podría ser contraindicado, ¿no? La ingesta del alcohol. Claro, claro. El alcohol es una sustancia nociva para el hígado, es hepatotóxico, lo daña. En grandes cantidades produce cirrosis hepática y obviamente una persona que tiene problemas hepáticos pues no debe de tomar alcohol en grandes cantidades. Inclusive recomendaría que fueran en muy pequeñas cantidades. Entonces, los problemas que podría tener un hipertenso que toma sus pastillas y bebe algo de alcohol, ¿cuáles podrían ser? No harían una interacción con los medicamentos, pero sí harían un descontrol de las cifras de tensión arterial. Por lo tanto, en el hipertenso no se recomienda tomar cantidades importantes de alcohol. Entonces, de todo lo que nos ha estado explicando, ¿qué sucedería si una persona mayor con cardiopatía se excede en la ingesta de alcohol por cualquier motivo? Si hablando de un adulto mayor, y es muy común que nosotros veamos pacientes que tienen este hábito de sobrepasarse en las copas, tienen problemas cardíacos graves, ingieren mucho alcohol y se descompensan. La mayor parte de los padecimientos cardíacos no son curables, pero se controlan con medicamento. Y muchas veces cuando el paciente tiene un problema grave, los medicamentos que tenemos en la actualidad permiten el adecuado control y la mejora de los síntomas. Pero si el paciente toma alcohol en grandes cantidades y si es adulto mayor, pues puede tener una descompensación muy seria que lo ponga inclusive en riesgo de tener un padecimiento, un desenlace fatal. ¿Cuáles serían estos signos de la descompensación que sufren las personas? Básicamente hablaremos de que el paciente o se le descontrola la presión o cae en insuficiencia cardíaca. Hablaremos de que el paciente pudiera empezar ya a tener falta de aire, empezar a tener dolor en el pecho, palpitaciones de su corazón muy rápido y mucho decaimiento. Mucho decaimiento. Además, bueno, de las cuestiones cardíacas y vasculares, ¿en qué otras situaciones o padecimientos es recomendable un poco de alcohol? Pues el alcohol es recomendable básicamente para prevenir
para tratar de mantener los niveles de colesterol bueno muy altos y los niveles de colesterol malos más abajo. Por ahí dicen también que tiene propiedades antioxidantes, ¿es cierto eso? El vino tinto, efectivamente, dentro de sus muchas propiedades que tienen para bajar el colesterol malo, para subir el bueno, para ejercer un efecto antiagregante plaquetario, también tiene propiedades antioxidantes. Y aquí se recomienda mucho también lo que es la esencia o el aceite de la semilla de la uva del vino tinto. Ya, también para lo mismo, para sus propiedades anti... Sí, nada más que los vinos tintos en su elaboración muelen la uva completa junto con la piel y la semilla, y básicamente la propiedad curativa del vino tinto radica en que es el extracto de la semilla. Doctor, a lo mejor está por demás la siguiente pregunta, pero no queremos dejar nada de lado, ¿no? Antes de beber alcohol, ¿cuál es la importancia de consultar al médico si se tiene la duda de tener un padecimiento cardíaco? Pues es muy importante que las personas acudan con un médico para ver sus cifras de tensión arterial, para ver si no son hipertensos, checar el colesterol y tener una valoración rápida para detectar que el paciente no tenga algún soplo o no tenga alguna arritmia que presuma o nos haga pensar que pudiera tener un problema a nivel cardíaco. Porque además pues es importante fomentar esta cultura de irse a realizar chequeos con el médico para saber más o menos en qué situación estamos de salud, sobre todo los adultos mayores, que es al sector de la población que está dirigido este programa, ¿no? Claro, sí. Muchas veces no solamente consiste en detectar un problema, sino el perfecto control del tratamiento. Hay muchas personas que son hipertensos y acuden en una ocasión al médico para darle un tratamiento, pero no acuden periódicamente para ver si está haciendo efecto el medicamento y el tener un buen control. Claro. También es muy importante saber que la mejor manera de tener una longevidad y una salud en esta edad de la vida, es muy importante que los pacientes estén constantemente acudiendo al médico. Lo que pasa es que también, bueno, el humor, el estado de ánimo del adulto mayor tiende a ser de cierta forma especial. A veces son gruñones, a veces se sienten bien y a veces se niegan rotundamente a acudir al doctor, ¿no? Al médico. Claro. Entonces es importante. No, y es importante saber que la principal enfermedad o con mayor prevalencia en los adultos mayores, que es la hipertensión arterial, es asintomática. Por eso le llamamos el asesino silencioso. Las personas pueden tener las cifras de presión arterial muy elevadas, el paciente puede sentirse bien y desgraciadamente pues, se sentirían mal cuando ya hubiera una embolia, cuando hubiera un infarto, cuando hubiera una complicación mayor. Entonces, recalcar e invitar a las personas para que acudan con el médico regularmente para revisarse, o a los familiares, que son los que a veces pueden motivar al adulto mayor para que acudan con el médico. Ok, entonces ya para empezar a concluir este programa, las cantidades y qué tipos de alcohol serían recomendables ingerir. Hablamos nuevamente del vino tinto. Puede ser vino blanco, pero de preferencia vino tinto. Tequila, mezcal, que está al alcance de nuestro pueblo en México, muy barato, y que ejerce los mejores efectos protectores para el corazón. Y las cantidades deben ser moderadas, no sobrepasar los 30 mililitros al día, hablando de una bebida o dos máximo, y cada bebida 1.5 onzas. Hablaríamos más o menos para que la gente pudiera entender este concepto de cantidades, no más de un cuarto de vino tinto, de mezcal o de tequila una vez al día. ¿Qué otras actividades o medidas ayudan a prevenir enfermedades del corazón? Hablamos del licor, pero ¿qué otras actividades podrán ser? Pues algunas actividades es la dieta, la alimentación, que consuman alimentos bajos en grasas saturadas de origen animal. Los lácteos y los derivados de la leche es algo que la gente no acostumbra a hablar. Casi siempre las recomendaciones de los médicos es no comer carnes grasosas, pero la gente en México y en todo el mundo consume muchos derivados de la leche y leche. Hablamos de leche, yogur, crema, quesos, y eso es grasa de origen animal porque proviene de la vaca. Eso es lo que tapa las arterias y es lo que más eleva el colesterol. Y aquí acaba de hacer mención especial el pan de dulce. El pan de dulce es muy malo para la salud, sobre todo en pacientes diabéticos, porque en la elaboración del pan de dulce se le pone mantequilla, se le pone leche y se le pone huevo. Entonces, si un paciente tiene riesgo cardiovascular, son hipertensos, son diabéticos, están en la posmenopausia, el hecho de que consuman pan dulce 2 o 3 piezas al día, con leche, con crema y queso, pues estamos ahí. Un bombazo. Teniendo la bomba efectivamente que puede detonar en un futuro. Los teléfonos donde lo podemos localizar a ustedes, 330-2570. El teléfono es 330-2570, doctor
Francisco Javier Bermúdez, a quien le agradecemos muchísimo su presencia y por supuesto que lo prometemos invitar para que nos amplíe un poquito más sobre las cardiopatías. Por supuesto que es su especialidad. Gracias también a todos ustedes por su atención, tanto por radio como por televisión y por internet. Yo soy Gerardo Monsalvo, un gusto enorme haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana en Voz es Adultos Mayores.